Muy buenos días, Origifans. Bienvenidos una vez más a este nuestro canal Origime 327 y como cada miércoles últimamente vamos a estar haciendo rutinas sobre esto que hemos implementado nuevamente en el canal, que va a ser como tipo un consultorio médico para todos ustedes que tengan dudas médicas que aclarar, y yo voy a estar pues por acá dando respuesta a sus dudas. Hay muchísimos temas de los cuales hay que hablar porque muchos de ustedes me han dejado muchas preguntas. En el video de hoy voy a responder las más sencillas y sin embargo los temas que quiero abordar de manera quizás un poco más profunda voy a dedicar un video completo para hablar sobre eso. Así que si te interesa el tema o quieres conocer un poquito más sobre tu salud, pues te invito a que te quedes, te suscribas, me regales un like, actives siempre la campanita de notificaciones y recuerda que puedes ayudar más a este canal hypeando los videos una vez salgan publicados durante los primeros 7 días. Así que sin más, vamos a comenzar. Bueno, dentro de los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy, primero voy a leer algunos que realmente me dejaron ustedes por comentarios en YouTube, que voy a estar dando respuesta el siguiente miércoles, porque es que son muchos temas, son muy largos y quizás el video se haga demasiado extenso. Entonces, temas como por ejemplo el acné hormonal, que me parece un tema maravilloso y muy interesante, además de que yo también lo he padecido muchísimo, pues voy a estar tocándolo ampliamente la semana próxima. Voy a estar tocando también el BPPV, que no es más que el vértigo posicional paroxístico benigno, también lo vamos a estar tocando la siguiente semana. Entonces, en la semana de hoy voy a estar tocando el resto de preguntas que realmente me dejaron, pero estos dos, como son más extensos y un poco más complicaditos, creo que los voy a dejar para la siguiente semana. Así que pues nada, vamos a empezar a tocar la primera pregunta. ¿Cómo podría ayudar a las molestias del nervio ciático? O sea, en este caso, si un familiar de ustedes o ustedes mismos sufren de ciatalgia, que no es más que la inflamación y el dolor agudo que se produce por una compresión a nivel del nervio ciático, pues aquí obviamente muchísimas personas van a notar un dolor punzante, como un calambre sostenido que va a dar un dolor muy molesto, que va a impedir inclusive la marcha y que generalmente comienza desde el glúteo, que desciende a través del muslo y puede incluso dar dolor en la rodilla o irradiarse, correrse el dolor hasta la región del tobillo. O sea, es un dolor que da en todo el trayecto de este nervio llamado nervio ciático. Entonces, bueno, existen varias medidas para las personas que sufren de ciatalgia a la hora de evitar que le den las crisis, porque una vez que te da la crisis, pues te va a continuar dando. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Bueno, lo ideal es realizar algunos ejercicios físicos, como por ejemplo ejercicios de estiramiento que permitan el estiramiento del nervio, pero además de eso también que se fortalezcan las masas musculares a nivel de la región que protege al nervio ciático para evitar futuras inflamaciones. Todo esto lo podemos también hacer a través de, como ya les comentaba, los ejercicios, haciendo estiramiento, ejercicios también de relajación a nivel de la zona. Pero no obstante a eso, si el dolor es muy fuerte, podremos recurrir a medicamentos como los AINE, que son antiinflamatorios no esteroideos, como es el caso del ibuprofeno, naproxeno. Otra de las cosas que también es necesaria, pues quizás si las crisis son muy agudas o dolorosas, ir a fisioterapia. Ahí el especialista será capaz de evaluar cuál es la situación que tiene ese paciente y obviamente colocar un tratamiento adecuado para su pronta recuperación. Otro de los tratamientos que también se pueden llevar a cabo para este tipo de afecciones es el uso de corticosteroides, que también ayuda muchísimo, pero ojo, con estos hay que tener mucho cuidado y no prolongar estos tratamientos, porque pueden ser, pues, con el tiempo un poco perjudiciales. Hay que tener ciertas y determinadas cosas en cuenta a la hora de tomar tratamientos con corticosteroides para la mejoría de este tipo de afecciones. Y también quería comentarles que existen otros métodos, ya sea la aplicación de frío o calor, pero bueno, uno de los que yo suelo utilizar muchísimo, porque sí, aunque ustedes me ven así, en ocasiones he sufrido de ciatalgias o de lumbociatalgias. Yo he utilizado mucho el hielo. Agarren un cubito de hielo y con ese hielo se van a dar un masaje en la región glútea, en la parte superior del glúteo, en sentido de las manecillas del reloj, en forma rotatoria, así.
Y por supuesto, esto los va a ayudar muchísimo a la hora de desinflamar y de aliviar el dolor a nivel del nervio ciático. Por lo tanto, les va a dejar de doler. Esto generalmente se suele hacer con una frecuencia de durante 15 minutos, 3 veces en un mismo día, y hacer un ciclo hasta que desaparezca pues la fase aguda, que sería el dolor. Y ya luego comenzar con los ejercicios de estiramiento. Otra de las cosas que me estuvieron preguntando es: ¿qué tratamiento se utiliza para bajar los triglicéridos y el colesterol? Aquí lo fundamental va a estar en cambios del estilo de vida. Es importantísimo cambiar la dieta, a no ser que sea una persona que tenga una hipertrigliceridemia, quiere decir niveles elevados de triglicéridos y colesterol que sean de origen o causa genética, porque también las hay. Hay familias donde hay una mayor predisposición genética a tener triglicéridos altos y colesterol también elevado. Colesterol malo, porque existen varios tipos de colesterol. Ya de eso hablaremos más adelante en otros videos. Pero bueno, en esta pregunta específica que me hicieron, lo principal es cambiar el estilo de vida, dígase la dieta, el ejercicio físico, abandonar hábitos tóxicos y también tener un control estricto del peso corporal. Entonces, esto es como el tratamiento más sano, por así llamarlo, que no es consumiendo fármacos, que pues ya les iré comentando también ahora sobre este tema. Dentro de los cambios en la dieta es muy importante el consumo de omega 3, que lo vamos a encontrar en diferentes alimentos. Por ejemplo, una de las mayores fuentes de omega 3 es el pescado. En este caso podemos encontrar, dentro de los más frecuentes, es el salmón, el atún, las sardinas. Generalmente pescados azules son los que tienden a tener mayores concentración de omega 3, que es muy beneficioso. Está también el consumo pues de almendras, de chía. Estos ayudan muchísimo a aumentar las HDL, que son el colesterol bueno, y por ende, si hay un aumento de las HDL, tienden a disminuir las LDL, que son el colesterol malo. También es importante el consumo de alimentos con fibra, dígase estos alimentos, pues las legumbres, la avena, frutas como la manzana, la pera y por supuesto las verduras. Es importante también tener muy en cuenta qué tipo de grasas vamos a consumir. En este caso, las más recomendadas son el aceite de oliva extra virgen y por supuesto el de aguacate. Son los menos perjudiciales. Por supuesto que a esta dieta hay que sumarle la disminución de productos procesados, ultraprocesados y alimentos fritos, porque todas estas grasas trans lo que van a hacer es aumentar el colesterol malo y los triglicéridos, en este caso las LDL, que son las encargadas junto a los triglicéridos de provocar placas de ateroma, o sea, de obstruir los vasos sanguíneos y que de ahí entonces se produzcan enfermedades tipo isquémicas, trombóticas, etc. Y por supuesto, algo no menos importante para lograr disminuir los triglicéridos es disminuir o evitar por completo el consumo de azúcares refinados. Dentro de la práctica de ejercicios, es importante realizar ejercicios físicos durante la semana. Ahora se recomiendan una X cantidad de minutos semanales, que serían, por ejemplo, lo mínimo que se debe de hacer son 150 minutos en una semana, o podemos llegar hasta 300 minutos durante la semana. Es súper importante. ¿Por qué? Porque el realizar ejercicio activa no solamente la fuerza muscular, sino que mejora el metabolismo de los lípidos y mejora también, además ayuda a que se degrade el colesterol y los triglicéridos y que por lo tanto se mantengan en niveles aceptables. Claro que todo esto de este tema de ejercicio físico que vayas a realizar tiene que ser evaluado primeramente por un médico, porque en dependencia de las patologías asociadas, por lo general, los pacientes que presentan triglicéridos elevados y colesterol alto, pues por lo general tienden a tener otras enfermedades asociadas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, y por lo tanto es necesario evaluar a ese paciente para saber qué tipos de ejercicios son los que van a poder realizar que no comprometan aún más su salud. Otra también de las cosas más importantes es el control del peso corporal, pero para esto es necesario conocer tu índice de masa corporal. Yo tengo un video en el canal en la sección Tu Salud al Día, que lo pueden buscar, es una lista de reproducción que habla sobre si estoy obeso o no, cómo saber si estoy dentro del rango de peso. Ya no recuerdo muy bien, pero yo les voy a dejar el video en la descripción de que habla sobre cómo saber tu índice de masa corporal. Ahí ustedes van a evaluar si están bajo peso, normopeso, con sobrepeso u obesos. Y en dependencia de eso hay que evaluar también conjuntamente el riesgo cardiovascular, porque esto llevaría otro tipo de tratamientos. Por eso es que debe de ser evaluado pues por un especialista. Ahora bien, en cuanto al estilo de vida como tal, hay que disminuir el consumo de alcohol y eso sí,
abolir o evitar al 100% el hábito de fumar. Los componentes químicos de los que están fabricados los cigarros e inclusive los cigarros electrónicos, se ha demostrado ya por diferentes y diversos estudios realizados que estos componentes provocan una rigidez a nivel del vaso sanguíneo, o sea, no permiten que los vasos se contraigan o se dilaten de una manera normal, se tornan más rígidos, esto aumenta el flujo endovenoso, o sea, que la sangre circule a través de mayor presión y que por lo tanto las personas sufran de este tipo pues de enfermedades, como es el caso de la hipertensión arterial, que si no se controla de manera adecuada es muy peligrosa y puede dar al traste con la vida de aquellas personas. Bueno, señores, se me ha ido la electricidad, así que voy a continuar grabando el video de esta manera. También dentro del tratamiento farmacológico vamos a encontrar diversos medicamentos, como es el caso de la familia de las estatinas, que aquí vamos a encontrar las famosas tabletas de atorvastatina, la simvastatina y la rosuvastatina. Otro de los medicamentos o grupos de medicamentos que van a estar también empleados en el tratamiento de los triglicéridos elevados van a ser los fibratos, y aquí vamos a encontrar el fenofibrato y el gemfibrosilo. Otro de los medicamentos que podemos encontrar para tratar este tipo de afecciones es la ezetimiba, la niacina, que no es más que la vitamina B3, y también los suplementos que contengan el omega 3. Pero algo que sí debemos dejar muy en claro en cuanto a este tipo de tratamientos con este tipo de fármacos que permiten pues una corrección de los niveles de triglicéridos y de colesterol es que siempre deben de ser indicados por un especialista. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si usted es un paciente diabético o hipertenso y toma otro tipo de fármacos, pues se sepa en qué horarios es mejor indicarlos para los pacientes. Esto es fundamental, ya que así pueden tener con algunos medicamentos pueden tener reacciones adversas y por lo tanto que deben de ser indicados por un especialista que conozca cuál es el estado de salud previo de ese paciente al cual se le van a indicar. Vamos a hablar ahora de otra de las preguntas que me dejaron por acá por Instagram, que es sobre cómo afrontar el cáncer de colon en cuanto a la estabilidad más bien emocional del paciente. En este caso, sabemos que cuando se dan este tipo de noticias nunca es fácil de afrontar por las personas y es importantísimo también el momento del diagnóstico para saber en qué fase se encuentra. Generalmente este tipo de cáncer tiene pues, en dependencia del lugar donde se encuentre, tiene una supervivencia bastante alta en dependencia del estadio en el cual sea detectado. Si está dentro de los estadios iniciales, pues se puede resolver con un tratamiento quirúrgico y en ocasiones el paciente pues puede recibir tratamiento con quimioterapia o con radioterapia. Ahora bien, en el caso de ser descubierto en una etapa ya muy prolongada en la cual no se pueda llevar a cabo la cirugía, pues aquí sí es muy importante en este caso el apoyo de la familia, de grupos de apoyo, el visitar a un profesional que nos dé consejos sobre cómo afrontar esta situación, el tratar de no asumir situaciones de esta magnitud de salud tan fuertes y que en ocasiones pueden pues generar ideas, sentimientos hacia las personas que la padecen, de pues sufrimiento, y todo esto es muy importante una red de apoyo social, porque aquí no solamente hay que tener en cuenta que el paciente es el que está sufriendo, no solamente sufre la persona que padece el cáncer de colon, sino también la familia o las personas que estén en su entorno familiar, y por lo tanto pues aquí es importante establecer una red de apoyo social y emocional en toda la familia para que así el tratamiento y también la evolución de este paciente frente a esta enfermedad pues sea lo más satisfactoria posible. Y cómo no, nunca darse por vencidos, porque recuerden que sí, es una condición de salud en la que una persona se puede sentir muy vulnerable, pero está en cómo afrontamos las situaciones. Recuerden que existe algo que se llama estrés oxidativo, y cuando nosotros estamos estresados, tenemos una sensación de angustia durante el tiempo muy mantenida, pues esto va a agravar y va a disminuir nuestro sistema inmune y por lo tanto va a provocar que esa enfermedad pueda ganar la batalla, y es lo que nosotros no podemos permitir. Otra de las preguntas que me hicieron fue: ¿qué significa tener la tensión arterial elevada? Hay que evaluar si ese paciente es hipertenso o no. ¿Cómo se hace eso? A través del diagnóstico. ¿Y cómo se realiza? Hay que evaluar la tensión sistólica y la tensión diastólica. La tensión sistólica va a ser aquella o la máxima, como muchas personas pues conocen vulgarmente, la tensión alta y la tensión baja, que se toman en ese mismo patrón, pero esto va a estar dado por la contractilidad que tiene el corazón. Cuando el corazón se contrae, o sea, cuando late en ese momento,
pues ahí es donde se produce la tensión arterial sistólica. Y cuando se relaja es que se produce la tensión arterial diastólica, o sea, la mínima, como conocemos, máxima y mínima. Entonces, se dice que un paciente comienza a tener síntomas o signos de hipertensión arterial cuando alcanza cifras de tensión arterial superiores en la sistólica a 130 milímetros de mercurio y en la diastólica superiores a 80 milímetros de mercurio. Ya se habla de que, por ejemplo, las cifras normales están dadas por debajo de 120 y 80 milímetros de mercurio. Esas son las cifras normales. Cuando están por encima, o sea, de 121 hasta 129, estamos hablando de una tensión arterial normal alta. Ya luego ahí les voy a dejar aquí una tablita. En la tabla que se muestra a continuación, pues podemos observar las diferentes categorías de la tensión arterial. Cuando se encuentra normal, tanto la sistólica como la diastólica, que se van a encontrar menores de 120 con 80 milímetros de mercurio. Cuando se encuentre elevada, cuando se encuentre la presión arterial alta en el nivel 1, luego alta en el nivel 2 y luego la crisis de hipertensión arterial, que va a ser aquella que va a constar de valores superiores a 180 con 120 milímetros de mercurio. En el caso de la tensión arterial, además, ¿qué es lo que se está evaluando? Bueno, la velocidad a la cual fluye la sangre a través de los vasos sanguíneos. Otra de las preguntas que me estuvieron haciendo era que ¿cuál era mi especialidad? Bueno, yo tengo 2 especialidades. Yo soy médico de familia, o sea, médico general integral, que es medicina, lo mismo que en el mundo se conoce como medicina comunitaria o medicina familiar. Pero además de eso hice una segunda especialidad ya hace varios años, que es de endocrinología. Entonces soy especialista en medicina familiar y endocrinóloga. Bueno, Origifans, yo aquí editando el video me acabo de dar cuenta que hubo una de las preguntas que tenía programadas para este video que no las respondí, y es la pregunta que me hacen de cómo se actualizan en Cuba en el tema de la medicina. Miren, mi experiencia muy particular es la siguiente. Por lo general tenemos en medicina textos básicos, pero es verdad que ya hay muchos de ellos que están súper desactualizados. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los médicos para podernos actualizar y para poder estar a tono con las nuevas tendencias o con los nuevos descubrimientos que puedan existir en materia de salud? Y es que nosotros estudiamos utilizando los datos móviles en nuestros teléfonos, descargando documentos de asociaciones internacionales de referencia, como es la Asociación Norteamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y también muchos de estos renglones o parámetros que se lleven a nivel de la Comunidad Europea. Entonces, ya aquí sí cada quien tiene que poner su granito de arena y su propio interés a la hora de desear o de querer actualizarse para brindar un mejor servicio. Quizás aquí en Cuba no tengamos todos los recursos para poder trabajar, pero sí debemos de contar los médicos con todo el conocimiento posible para poder ejercer nuestra profesión, porque como ustedes bien saben, hay un gran éxodo masivo que ha estado pues en toda la historia de nuestro país, y por lo tanto muchos familiares viven en el extranjero y muchas veces pueden enviarle los medicamentos a sus familiares dentro de la isla, los cuales nosotros tenemos que conocer y dominar y saber cómo se utilizan, porque de lo contrario pues llegarían los medicamentos y se perderían, ¿verdad? Entonces no me parece que sea justo para el paciente. Nosotros tenemos la obligación y la función de actualizarnos todo lo que podamos según nuestra medida de posibilidades para poder ayudar así con nuestros conocimientos a los pacientes. Otra de las preguntas que me hizo esta misma persona fue el método de Creighton-Billings y el método sintotérmico. Estos métodos se basan en la observación y en el registro del moco cervical o las características bioquímicas, pero además de eso físicas, que presenta el moco cervical, porque sabemos que durante un ciclo menstrual, o sea, el moco cervical va cambiando durante todo este ciclo, y por lo tanto podemos saber según las características del moco cervical si la mujer se encuentra ovulando o no, y por lo tanto esto va a hablar a favor de un índice de fertilidad en ese momento para lograr un embarazo. Pero también esto puede combinarse con el método sintotérmico, donde se van a registrar no solamente las características del moco cervical, sino también que se va a registrar la temperatura basal. Aquella mujer que se va a despertar todos los días y antes de levantarse de la cama se va a tomar la temperatura y la va a aumentar. ¿Por qué? Porque en el momento donde se produce la ovulación va a haber un discreto aumento de la temperatura corporal, y si a esto se acompaña el cambio de las características del moco cervical, pues obviamente vamos a estar hablando de que ahí hay una gran oportunidad de fecundidad.
Bueno, realmente he dejado una de las preguntas que me hicieron muy importante. No la he dejado para el final porque sea menos importante que el resto, sino porque es una pregunta que me hicieron bastante interesante, la verdad, y que tiene mucho que ver también con mi especialidad. Así que pues nada, es de lo que vamos a estar hablando en este momento. Si no conocen ustedes aún lo que es el síndrome de Kallmann, el síndrome de Kallmann es un tipo de hipogonadismo hipogonadotrópico. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo sé que estas palabras a ustedes le van a llamar muchísima curiosidad. El hipogonadismo quiere decir disminución, retraso, ausencia, en este caso, del desarrollo de las gónadas. ¿Y qué son las gónadas? Las gónadas son los órganos reproductivos internos, o sea, ya dígase testículos u ovarios, y hablándose además también de los caracteres sexuales secundarios, que en este caso sería el desarrollo de un pene, el desarrollo de la vulva en el caso de la mujer. Así que en este caso, cuando estamos hablando de hipogonadotrópico, es que es debido a un cambio o a un déficit a nivel de la glándula principal secretora de hormonas que va a estimular el resto. Si fuera hipergonadotrópico, que también se puede conocer, pero el Kallmann es hipogonadotrópico porque depende de una afección que ocurre a nivel del hipotálamo y por lo tanto no se genera hormona estimulante de la LH o de la FSH a nivel de la hipófisis. Entonces no los voy a enredar mucho, la verdad, con este síndrome. Quiero decirles que es algo genético. Esto no es algo que llega porque sí. Es una ausencia a nivel del hipotálamo de las células productoras de hormonas GnRH y por lo tanto esta no puede estimular en la hipófisis la producción de LH y FSH para que así se estimule lo que sea ovario o testículo. Decir que este síndrome es más frecuente en hombres que en mujeres. En el sexo masculino puede haber una mayor predominancia, pero vamos a hablar de la pregunta en específico de esto. Esto cursa realmente con una ausencia del desarrollo de caracteres sexuales secundarios. En el caso del hombre no hay desarrollo de los genitales masculinos prácticamente. Se queda ahí, puede haber un micropene, no aumenta de tamaño el testículo, entonces no va a haber salida pues de vellos y este tipo de cosas que tienen que ver con el desarrollo o aumento de tamaño o la producción de hormonas masculinas, como es el caso de la testosterona. Ahora, en el caso de las mujeres, obviamente no va a haber desarrollo a nivel de las mamas, a nivel de los genitales femeninos también va a existir pues un retraso, no va a salir el vello pubiano cuando debe salir ni nada por el estilo, o sea, los genitales van a tener un aspecto más infantil y tampoco va a haber un desarrollo de los ovarios y por lo tanto no va a haber ciclo menstrual. Ahora bien, en cuanto a todo esto, cuando ya se detecta este problema, ya que está ligado al cromosoma X, vamos a hablar de la pregunta que me ha hecho esta persona, que es sobre el tratamiento hormonal. Se debe de iniciar generalmente en la etapa de la adolescencia. Aquí es muy fundamental el tratamiento hormonal, tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué? Porque es necesario que ocurra el desarrollo de los genitales y de los sistemas reproductivos, tanto en hombres como en mujeres. Pero además de eso, algo muy vital que deben de conocer ustedes es que este tratamiento debe ser de por vida, no se va a suspender, porque en momento de suspenderse esa persona pierde la oportunidad quizás de tener una familia, ya que es un tratamiento que se utiliza para la fertilidad. Dentro de los tratamientos que vamos a encontrar va a ser el bombeo de GnRH, que no es más que la inoculación o el tratamiento con gonadotropinas para este tipo de pacientes. En el caso del hombre también va a ser importante el tratamiento con la testosterona porque va a permitir el desarrollo de la masa muscular, pero además también el desarrollo de los genitales de ese individuo. Y en el caso de las mujeres también va a colocarse tratamiento con estrógenos y progesterona para que ocurra el desarrollo y la aparición de las mamas y además de eso también que se desarrollen los órganos genitales femeninos y los ovarios y además de esto que ocurra el ciclo menstrual. Porque el tratamiento está indicado de por vida, porque recuerden que aquí va a haber un daño a nivel del hipotálamo, es algo que no se está produciendo, entonces si no lo ponemos de manera exógena, en este caso a través del tratamiento, pues obviamente no se va a producir en el organismo de forma espontánea. Entonces ahí es donde está pues la respuesta a su pregunta, el tratamiento hormonal en el hipogonadismo hipogonadotrópico o en este caso el síndrome de Kallmann es de por vida. Y bueno, Origifans, hasta aquí el videito. Espero no haberlos aburrido con este tipo de temas médicos. La verdad, espero que les haya parecido interesante el videito, que les haya gustado. Y pues nada, recuerden que si les gustó, no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y también pues apoyarnos cada día más con un comentario de más de 3 palabras. Si tienen dudas médicas, me las pueden dejar también por comentarios, pero yo en el mismo día de hoy les voy a dejar una cajita de preguntas en Instagram, así que si no me sigues por ahí, por aquí te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme por allá y así te voy a estar dando respuesta en un próximo episodio. Les mando un besito bien grande
Y recuerda que eres más fuerte de lo que crees y más capaz de lo que te imaginas. Nos vemos en un próximo encuentro. ¡Chao!